Una pequeña presentación para iros comentando cosillas. Como bien ha dicho Montserrat, mi nombre es Carlos Flores, soy bombero de aquí del Consorcio de Toledo. Vivo en Toledo, aunque soy de un pueblecito de Salamanca, soy de Béjar. Me he criado entre montañas y bueno, desde que estoy de bombero en el año 2001 aproximadamente, pues es cuando me enganché con el tema espeleológico, sobre todo en un primer momento por las técnicas de rescate, ¿no? Que en tema de bomberos siempre se ha hecho rescates con las técnicas de espelosocorro. El espelosocorro siempre ha ido por delante en progresión por cuerdas, en tema de rescate y me enganchó la espeleología de esa manera y bueno, pues desde que soy bombero pues hago espeleología. Así que son ya más de 24 25 años que estoy bajo tierra, como muchos de vosotros. Y nada, pues este proyecto se inició en 2012, que es subir los picos más altos de cada comunidad y bajar a las cimas más profundas de cada comunidad. Y bueno, pues lo pudimos acabar en 2017 con la consecución de la cueva más difícil que era dentro del proyecto, que era el Cerro del Cobón. Aunque luego el propio proyecto no terminó porque nos tiramos otros 3 años desinstalándola hasta 2020. Y bueno, como bien ha dicho también Montserrat, como somos unas personas inquietas y tenemos un grupo que se creó bastante fuerte, pues es verdad que nos hemos metido también en Europa en 2019 y bueno, ya llevamos unas cuantas cimas que luego os comentaré, ¿vale? Os voy a contar un poquito la historia de esta gran cavidad que, bueno, pues no deja de ser la más profunda de España, pero yo viendo lo que hay también ahora por Europa y tal, bueno, pues la podemos considerar entre el top 5 a nivel mundial de lo más difícil que hay, ¿no? Bueno, esta pequeña presentación, esta sierra es la Sierra de Béjar, que no quería pasarlo por alto de enseñaros mi casa, donde he jugado de pequeño, ¿no? Que yo me considero montañero, ni me considero muy espeleólogo porque explorar he explorado, pero no en grandes cantidades, sino que hago visitas prácticamente más que explorar. Y tampoco alpinista, bueno, porque al final los alpinistas, los ochomilistas son ya de otro calaña, ¿no? Entonces me considero un montañero en el que, bueno, pues he estado metido bajo tierra mucho tiempo y sí que te ha dado un poquito la experiencia en muchas cosas, ¿no? En topografía, en geología, en instalación, en el propio socorro, ¿no? Que es una parte fundamental dentro de también nuestra profesión como bomberos y la verdad es que me ha dado mucho la espelio, me ha dado mucho. Sobre todo saber de lo que hay fuera, ¿no? Cuando estás ahí metido tanto tiempo, tantos días y pasas tantas penurias, pues, bueno, pues al final todo lo que está fuera lo aprovechas un poco más, ¿no? Le sacas muchísimo más partido y quieres más a tu mujer, valoras muchísimo más todo y la verdad es que en ese sentido, pues es una cosa que te da actividades como es la del Cerro del Cobón, ¿no? Pues nada, aquí os lo presento. Empezamos en 2015 a instalarla, nos tiramos 3 años de instalación. Es una cavidad que está en Pico de Europa, en la parte del Trave, muy cerca del refugio de Jou de los Cabrones, en la que, bueno, pues ya su boca se alza a 2000 metros y tiene un desnivel positivo de 1400 que ya te dejan las piernas y sobre todo la mente un poquito ya ahí tocada. Y bueno, pues luego te tienes que meter dentro, ¿no? Su primera parte es con muchísimas escaladas, tiene muchísimo aporte de agua y por supuesto las estrecheces que tiene, ¿no? Os voy a ir contando poco a poco. Estos son unos datos de interés en los que, bueno, pues fijaros, son 3000 y pico metros de cuerda lo que hemos utilizado, más de 400 mosquetones, muchísimos petates. Aquí, ahí pongo 29, pero al final han ido sumando muchísimos más petates a la instalación. Hemos montado 5 vivas dentro, la temperatura es bastante fresca porque prácticamente casi el 90-80% va
con movimiento de agua y bueno, pues un poco unos datos personales que os he puesto ahí. He hecho 16 entradas en los 6 años, ya no solo los 3 de instalación, sino los 3 también de desinstalación, 16 entradas, en lo que corresponde, pues eso, a unos niveles positivos o negativos muy altos, en lo que me ha llevado en cuerpo y alma esta cavidad, ¿no? Ya no solo a mí, sino a cantidad de gente, el grupo que ha estado detrás de mí, que bueno, por supuesto la espeleo sin un grupo fuerte en este tipo de actividad, pues es inviable, ¿no? Una persona solo no puede hacer este tipo de hazañas porque es impensable, ¿no? Bueno, el Cerro del Cuevón está cerca de lo que es la parte del Cuevón, a una media hora aproximadamente del refugio de Yo de los Cabrones. Nosotros hicimos un primer ataque el 30 de julio de 2015, en el que, bueno, todo el material que venía de la cima de la cornisa que habíamos hecho el año pasado, que es otro menos 1500, que es esa, sí que al ser tan vertical sí que nos dio tiempo a instalarla solo en un año. Pues el material que se desinstaló en julio de ese mismo año, 2015, que de hecho lo desinstaló un grupo también muy fuerte, comandado por Jorge Membrado, que venía gente de Ucrania y tal. Y bueno, este proyecto, no os lo he dicho, pero bueno, al final ha sido una fábrica de sueños en que han participado todas las personas que hayan querido. Las personas que hayan querido comprometerse con este proyecto, pues han podido participar, sean de Valencia, de Cataluña, de Galicia, de Ibiza, de Madrid, de cualquier sitio. Entonces, se le ha dado la oportunidad también, dependiendo también las características que pudieran tener. Y la verdad que ha sido, como he dicho, una fábrica de sueños en el que tiene una parte científica también importante. Desde un primer momento, el Instituto Geológico Minero se puso en contacto conmigo y hemos estado metiendo sensores para tanto monitorizar a nivel de temperatura y de gases las 17 cavidades, también por el tema de los terremotos, ¿no? Raúl Pérez, que ahora lo enseñaré, pues ha estado metido dentro del proyecto y hemos metido sensores en todas las cavidades y la verdad es que ha sido a nivel científico también una oportunidad muy buena de poder eh, llevar a cabo un estudio que anteriormente no se había podido tampoco hacer, ¿vale? Bueno, pues 22 petates que venían de la cima de la cornisa, ahí al refugio de Cabrones. El primer intento sí que lo tuvimos que limpiar todo, examinar bien cuerdas. Estos 22 petates, el helicóptero lo pagamos entre toda la gente que ha participado dentro del Cerro del Cobón. Prácticamente subvenciones no teníamos nada. Marcas como Corda, Rocle, Casacumbre, Homa o tal, sí que nos han dado algo de material, pero es verdad que a nivel económico, pues hemos sufragado todo el mundo que haya ido viniendo dentro del proyecto, pues poniendo material y poniendo su tiempo y su esfuerzo, que ha sido lo más importante, ¿no? Ese primer ataque, bueno, pues tuvimos que limpiar todo el material y adecuar y tirar también el material que no nos valía. Este segundo ataque ya venía Raúl Pérez con Antonio Marcos, que son los geólogos, ya se puso un poquito la colocación de los primeros sensores, ya se empezó a coger datos geológicos. Hay un estudio geológico, bueno, eso pasé a Montserrat, bastante bueno de Raúl, en el que a esta cavidad le da un potencial de 1800. Bueno, hay que meterse luego muy adentro y ver que necesita muchísima gente para seguir explorando esta cavidad, ¿no? O un tercer ataque dentro del primer año que, bueno, pues todo sumaba y todos teníamos que subir petates. En el primer intento sí que hicimos las escaladas. Aparte de ser una cavidad que está a una altitud muy alta y tienes que subir 1400 positivos, es muy estrecha y tiene la primera parte muchísimas escaladas, ¿no? El primer el primer ataque que hicimos entre yo con Nando Piera para poder reequipar o instalar las escaladas que había cerca de 5 o 6 escaladas de 90 metros, ¿no? Había 20, 8, 5. Es una primera parte que es también un poco estrecha en cabeceras y bueno, pues te va minando, ¿no? En este tercer ataque sí que pudimos llegar a menos 380 para montar el primer bebé de lo que es la cavidad
Otro cuarto ataque comandado por Carlos Cantero y gente pues, por allí de Cataluña, junto con Enrique Bayón, el murciano, pues todo sumaba, ¿no? E íbamos dejando también petates en el funicular o en la parte de arriba, con una logística, por así decirlo. Oye, pues mira, este petate va hasta tal punto, tiene este tipo de instalación. Es un trabajo muy arduo, sobre todo en logística, sobre todo porque los equipos venían de diferentes tipos de comunidades y hacían ataques rápidos, ¿no? De 3, 4 días, 2 o 3 días en cavidad y se volvían a ir. El pico de Europa, como conocéis, da igual que sea verano que invierno, pues la climatología es extrema, ¿no? Pusimos un campo base muy cerca de la boca y varias veces se nos rompió, tanto del fuerte viento como de las propias tormentas que podía haber, ¿no? Este primer año, en 2015, se hicieron 7 ataques en los que se llegó a formar 2 vivas. Este sexto ataque conformamos el vivaje de -540. Los vivajes están situados en sitios poco cómodos, por no llamarlos de otra manera. Por ejemplo, el de 380 está firma de barro. Este Vivac que está aquí en 540, que era el más usado, pues está en una zona, además que tenía un pelín de corriente de aire, un pelín tumbado y bueno, intentamos adecuar o instalar de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, este sexto ataque fue mi cuarta subida en el primer año y bueno, pues ya te iba dando cuenta de las magnitudes que tiene esta cavidad, ¿no? Y bueno, luego ya un séptimo ataque del primer año en el que ya se quitaron las cuerdas de las cascadas de Schwarzenegger, que la llamamos nosotros así, más o menos, en las que, como podéis ver en esta parte de aquí, están a partir de 400 y bueno, son cascadas puras y duras. Esta es una primera topo de la parte. También decir que esta actividad no hubiera sido posible tampoco sin la ayuda de Interclub Valencia. Encabeza, por ejemplo, Flecha, que ha estado siempre con nosotros ayudándonos muchísimo. De hecho, las topografías y todo son suyas, que nos han ido pasando, nos han ido también ayudando en el tema de los permisos con el Parque Natural y bueno, pues en Interclub Valencia, que es su zona de exploración, pues hubiera sido también imposible poder realizar esta cavidad, ¿no? Como podéis ver, esta primera parte en la que llegamos el primer año 2015 a -620, pues ya tiene una parte en la que te marca que son muy estrechas, con escaladas, que las tengo ahí apuntadas, con los dos vivas puestos en 380, bueno, 372 y el viva de 540 y en los que los pozos Schwarzenegger son cascadas puras y duras. Y la instalación antigua iba muy por el agua y tuvimos que hacer la nueva. Bueno, prácticamente mucha instalación de la cavidad la hemos tenido que hacer nueva. Los accesos, por ejemplo, a los pozos no había. Muchas veces los espíes estaban también obturados o fisurados y la verdad es que nos ha costado muchísimo ir progresando en esta cavidad, sobre todo por la propia instalación, ¿no? Que hemos tenido que irla adecuando un poco a nosotros y a hacerla con seguridad. Ya sabéis vosotros también que cualquier tipo de exploración, que pase cualquier tipo de accidente, pues es un problema y más en este tipo de cavidad, ¿no? Hemos intentado ir con máxima seguridad y si teníamos que ir más lento en un ataque y reinstalar alguna cosa, pues lo hemos hecho para mejorar sobre todo la seguridad dentro de cavidad. En 2016 empezamos un poquito pronto. Si habéis visto el primer ataque de 2015 fue a final de julio. También es verdad que estuvimos esperando la propia desinstalación de la cornisa, pero en 2016 ya nos propusimos empezar de junio a octubre y bueno, pues nos encontramos un junio en el primer ataque, todo nevado,
en los que me fui con los dos de Ibiza, Bernal y Elías, y nada, no pudimos pasar no pudimos instalar ni los pozos, ¿no? Había auténticas cascadas, los sensores que se habían puesto el año anterior, alguna bolsa, algunos sensores de botón, incluso estaban llenos de agua, y sitios en los que lo habíamos dejado en zona, creíamos que segura, así que nos tuvimos que dar la vuelta y a partir de 400 y ya está. Hicimos otra entrada para poder cambiar unas cuerdas, pero la verdad es que fue un ataque en el que, pues eso, prácticamente no hicimos nada, ¿no? Otro segundo ataque con unos murcianos en los que ya sí que ya bajamos bastantes petates, a la parte de -540, en los que a partir de ahí ya venía la parte más estrecha de los meandros. Aquí también pudimos hacer una fotografía de unos fósiles sobre -480. Ahí yo me fui, bueno, yo me quedé, los murcianos se fueron, ese segundo ataque lo conformé también para quedarme allí en Cabrones y poder hacer la escalada del pico de allí de Asturias, que es el pico Torre Ferrero. Después de estar 2 días en cavidad, pues luego me subía al pico Torre Ferrero por el polo noroeste. Iba intentando también intercalar algún pico con la salida de Espeleo para, bueno, pues sobre todo poder aprovechar un poco los viajes, ¿no? Este tercer ataque sí que ya llegamos ya con 17 petates hasta -540, en los que, bueno, pues teníamos ya muchísimo inquietud, sobre todo este equipo que estaba conformado por Dani Llorac, Nando Piera, Dani Esenjo, Del Grain también, Domingo Blanch, o sea, gente que iba muy preparada y que se había preparado todo el año para hacer este ataque al cerro. De hecho, llevaban comida para 7 días, para estar 7 días dentro. Y bueno, pues teníamos la intención de que pasaran prácticamente todos los petates por todos los meandros y pudieran incluso llegar a -900, ¿no? Pero en la primera bajada Nando Piedra tuvo un problema gastrointestinal, al que se le unió también Domingo Blanch, y se quedaron luego los dos Dani dentro de cavidad y poco a poco fueron haciendo trabajo, pero les mermó el estar únicamente dos y al final, después de 3 días, también tuvieron que salir. En esta cavidad ha habido mucha gente que ha intentado participar. De hecho, habéis visto en los que a veces nos metíamos dos nada más o nos metíamos tres, pero por ejemplo la Canal de Amuesa, eh, las primeras escaladas y la primera parte de la cavidad merma muchísimo a la gente y, bueno, pues se quedaban un poquito más rezagados, ¿no? Este cuarto ataque también fue bastante importante porque aquí también Carlos Cantero, Luis Almela, Luis Galea o Albert Alvesa sí que pudieron también conformar meterse por todos los meandros para llegar hasta el meandro crujiente a -700. Ahora os enseñaré la parte topográfica de esta sección de 550 hasta -1000 y ya veréis la parte meándrica que tiene que es brutal, ¿no? De 550 hasta 700, que únicamente son 150 de nivel, pues podías tardar perfectamente entre 2 horas y media, 3 horas, bien a gusto, ¿no? Y bueno, pues pasar todos los petates que teníamos que pasar para poder instalar hasta abajo de todo, pues ha sido muy, muy, muy costoso. Este quinto ataque sí que nos fuimos bastante gente también para poder pasar los 22 petates que teníamos en 540 por todos los meandros hasta llegar a 700 y poder incluso hacer algún vivac, ¿no? Aquí sí que conformamos otro vivac, un poco un vivac de emergencia en -730 para poder seguir continuando por el meandro crujiente, en el que, bueno, no había sitio prácticamente y estuvimos durmiendo en hamacas. Este ataque en el que íbamos dos equipos, un primer equipo con Dani Llorá, Roberto Blanco, que está aquí lo que es la hamaca, y también venía Nando Piedra, pues sí que pudieron hacer un ataque bastante bueno, instalando por debajo de -800, pero yo me quedé en la parte de arriba con otros tres compañeros para pasar los meandros. A mí me cayó una piedra en el casco, en los que aquí veis el tamaño de la piedra, iba además yo
el último, es decir, que no hubo ninguna caída de nada, es decir, que únicamente la cavidad soltó una piedra y, bueno, pues me partió el casco, tenía una raja importante en la parte de la espalda y bueno, aguanté solo 2 días en 550 para poder luego subir al tercero, porque no, la verdad es que tenía bastantes dolores. Esta es la parte ya más meándrica, más estrecha, en la que incluso muchos petates que llevábamos cuerdas grandes, teníamos que sacar la cuerda para poderlos irlo pasando, en los que se te iban acumulando, pero bueno, pudimos en ese ataque con muchísimo esfuerzo pasar 22 petates por todos los meandros y dejarlos en 700, que todavía quedaban la parte del meandro crujiente, ¿no? Que su propio nombre indica que es el peor, es el más corto de la cavidad, pero la verdad que es el peor de la cavidad. Sobre todo porque ya sabes lo que hay por encima de ti y si hay cualquier tipo de accidente o de problema, pues la verdad es que sería un problema bastante gordo, ¿no? Aquí ya se instaló también el Pozo Mod a -850 y la verdad es que bueno, pues ya encontramos algo de concreciones en la parte baja de la cavidad. Ya había un pelín de menos agua, teníamos una parte un poquito más seca y más fósil y, bueno, pues la progresión en principio a partir ya de -800 o por ahí iba a ser un poquito más rápida porque los pozos iban a ser un poquito más largos, ¿no? Aquí hicimos ya un último ataque también en 2016 para dejar la cavidad, pues eso, recogido el Viva de 300, o sea, de 730, el Viva 3, también recoger las cuerdas de las cascadas Osenager, recoger diferentes tipos de material en el que sí que habíamos visto este año en los que, bueno, pues se nos había deteriorado bastante por la caída de agua o de piedras que podía haber arrastrado la gran cantidad de agua que tiene, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poquito la parte topográfica de la segunda sección, de -545 hasta -1000, en la que, bueno, pues está esta parte de aquí, de Meandro Lusitania, Meandro Ernesto, Meandro Crujiente, pues aquí parece que no, pero la verdad es que nos ha costado 10 de ayuda. Yo la verdad es que la primera vez que me colé por esos sitios digo, madre mía, pero ¿y esto qué es, no? Es verdad que estamos acostumbrados a meternos por sitios estrechos, pero el problema de esta cavidad es mover tanto material por esas estrecheces, que al final tienes que montar vivas por debajo, tienes que pasar pues, lo que son las esterillas, los sacos, aparte, claro, del propio material de instalación, ¿no? Y luego ya tu propio material de comida, de abrigo, etcétera. Entonces es muy costoso. Esta parte nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero bueno, ese año lo teníamos claro de que iba a ser para poder solventar ese problema, que era la de los meandros. Y bueno, pues al año siguiente ya sería un poquito el que pensábamos que podía ser el definitivo, ¿no? Sobre todo porque muchísimo material ya estaba ahí en 700 o incluso en 800 y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de poder hacer en 2017. 2017 fue la culminación de la instalación de esta cavidad. La verdad que fue un año eh, entre, iba a decir que sonrisas y lágrimas o amargo y dulce, ¿no? Pero fue el peor año y el mejor año, por así decirlo. El mejor año porque se llegó a la parte del río, Magrebalo, pero el peor año porque hubo diferentes tipos de circunstancias en las que nos supuso a nivel personal unos problemas, ¿no? El primer ataque era reinstalación un poco de todo, revisión de material, también revisión de trampas que habíamos puesto, que a -540 en el Viva había unos mosquitos, ya no sabemos, casi seguro que los mosquitos posiblemente fueran del arrastre nuestro en la ropa o de lo que fuera, pero bueno, ahí estaban, se lo llevamos también al personal que también nos había dejado las trampas para que intentaran, pues eso, también tener una pequeña muestra
de la fauna que pueda haber en este tipo de cavidad. Este segundo ataque fue crucial, crucial en el sentido más amargo de lo que es la actividad. Aquí venían gente de Albacete, gente, amigos míos, bomberos, todos, médicos, aquí estaba Antonio Fid y, bueno, todos los compañeros y también venía Dani Llorac, en los que también venía Sara, que era una enfermera en los que teníamos muchísimas ganas y muchísima intención, porque Dani y yo nos íbamos a quedar allí cerca de 6 días, porque luego venía otro equipo con Nando Piera, Bernard, Chus, luego venía otro equipo de Toledo, Ibiza y Valencia, es decir, que nos íbamos a hacer un ataque bastante, bastante bueno. Aquí Antonio Cid, por ejemplo, nos llevó también un botiquín muchísimo más específico, con un punto de calor, con medicina un poquito más dura, por así decirlo. Más que nada porque yo viendo los meandros que había en la cavidad y las estrecheces, bueno, pues si nos tienen que sacar de 700 para abajo, había que haber hecho por lo menos 30 voladuras para poder sacar a alguien en esta cavidad, ¿no? Y de hecho, el Grain, cuando participó también en 2017, el teniente también me lo dijo, que es una cavidad en la que si hay un accidente por debajo del meandro crujiente de 730, pues es un problema muy, 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 muy gordo, ¿no? Y bueno, pues sí que él estaba concienciado también, es espeleólogo, sabe lo que son las cavidades y bueno, nos metimos también un botiquín sanitario bastante importante, Sara la enfermera también venía con muchas ganas. Aquí hicimos dos equipos, un primer equipo que entró con Dani Llorar, porque que Dani ya había estado en la cavidad y se conocía la cavidad bastante bien, en los que iba Sotos, Mario y Oscar con él. Otro segundo equipo que entramos un pelín más tarde, con Antonio Fis, el médico, Quique Jávega, y Sara y yo, que iba en la parte de atrás. Y bueno, pues para hacer diferentes tipos de trabajo, ¿no? En la primera parte de la cavidad, Sara en -80 por ahí se pegó un golpe en la espalda, tuvo un problema en el coxis, en el que Antonio Fi la valoró y dijo que tenía que salirse. No tuvo un problema luego a mayores porque sí que se podía movilizar bien y bueno, la acompañé yo hasta la salida, estábamos a -80, es decir, que luego en la salida ya iba un poquito más caliente y ya se cogió y se pudo bajar ella sola para abajo. Yo me bajé a coger a Antonio y a Quique, los cogí sobre -300. Antonio, el médico, iba un pelín fatigado en esas profundidades, sobre todo por las escaladas que le habían mermado mucho. Y bueno, aparte también de los dos petates. Aquí siempre prácticamente íbamos con 2, 3 petates por persona, sobre todo uno siempre el personal y luego otro de instalación mínimo. Incluso podíamos llevar otro más por el tema en este caso, el tema de botiquín, etcétera, ¿no? Antonio y Quique se quedaron en 380 en el Vivar, en los que, bueno, pues comieron y luego descansaron un poco y se salieron al día siguiente ellos. Yo me bajé hasta 550, que estaba el otro equipo, en el que ya estaban pasando los meandros para llegar a 730, en el que Dani y yo nos íbamos a quedar ya en ese Vivar, ¿no? Al día siguiente de que ya nos habíamos quedado Dani y yo solos, porque los de Albacete ya habían salido, estuvimos instalando, pasamos por el pasamanos crujiente cerca de 8 petates para instalar hasta el vertisueño, que estábamos en -900. Sí que pudimos ver también un sitio pasado el crujiente en el que podíamos mover un poco el vivar y no estar teniendo que pasar constantemente para poder dormir el meandro crujiente, porque la verdad es que era bastante, bastante estrecho. Al día siguiente, ya el día 1, que llevamos ya 3 días dentro, bueno, pues cogimos otros 8 petates en 730, pasamos el meandro crujiente, instalamos el vivaz a 750, este vivaz que la verdad es que para mí era el mejor de la cavidad, en un sitio bastante fósil, sí que era pequeño porque era únicamente para 3 personas, pero bueno, la verdad es que bajábamos con muchísimas ganas y en el Pozo Mod yo llevaba 4 petates, Dani Lloras estaba en la parte de abajo, ya en el Pozo Mod,
Y bueno, le canté piedra en uno de los fraccionamientos porque al ir tan cargado y al apoyarme, pues sí que desprendí un par de piedras. No eran muy grandes, pero bueno, le avisé. Él se retiró de la base del pozo con tan mala suerte que los cuatro petates que también llevaba le llevaron a una repisa de 2 metros en la que se cayó. Y bueno, él escuchó un crujido muy fuerte de su tobillo derecho, que yo cuando bajé al pozo no sabía si llorar o reír, estaba que le dolía muchísimo, que decía que se había partido el pie, que tal, y bueno, pues era una situación muy complicada, estábamos los dos solos a cerca de menos 900 metros. Y bueno, habíamos dejado el botiquín de Antonio Pi, del médico, en el Viva de 700, antes del crujiente, porque bueno, pues no teníamos tampoco capacidad de poderlo bajar hasta abajo. Esos 80 metros del Pozo fueron infernales. No sé cuánto tardaríamos, si tardaríamos 2 horas o 2 horas y media. Dani, igual que gritaba, se ponía a reír. Y bueno, fue una situación muy compleja en la que pasar el meandro crujiente como tenía el tobillo no le pude quitar la bota, lo que únicamente le hice fue protegérselo con los cordones, apretarle un poquito más fuerte. Y cuando llegamos ya pasamos el meandro crujiente, le di una medicina que nos había dado Antonio Gil, que bueno, os la puedo decir a vosotros, y aunque Antonio en ese momento esa medicina nos la había dado, por así decirlo, por la puerta de atrás, pero es que nos salvó la vida. O sea, a Dani, si no llegaba a tener fentanilo allá abajo, que le quitó el dolor y pudo ir progresando, pues hubiera sido, pues bueno, pues no tengo palabras, ¿no? Siempre que hablo un poco de este tema, la verdad es que se me cortan un poco las palabras porque la situación fue muy compleja. Y a partir ya de 700 con el fentanilo, cada 4 horas aproximadamente me solicitaba él porque ya le empezaba a doler bastante. Él fue progresando por todos los meandros con una sola pierna. O sea, lo que hace el ser humano en situaciones tan problemáticas o tan drásticas como era esta, también porque Dani es un superhéroe, es más duro que una piedra, ¿no? Y la verdad es que yo poco le podía ayudar, sobre todo en los meandros, algunas veces en las cabeceras estrechas sí que le podía ayudar, pero, pero nada, únicamente fui un poco de apoyo emocional y un poquito el médico que le fui administrando un poco, sobre todo por las pautas, ¿no? Que también nos dijo Antonio, porque es una medicina bastante fuerte y no es cuestión de tomarla a la ligera, ¿no? Esto pasó a las 12 de la mañana, os lo pongo ahí en la base del Pozo Mo y llegamos a Viva de 540 a las 10:30 de la noche. Ahí nos reconfortamos un poco en comida, en descanso. Él quería dormir un poco, pero fue inviable. A las 4 de la mañana o así empezamos otra vez a tirar para arriba y bueno, pues pudimos salir al exterior, sanos y salvo, pero con muchísimo, muchísimo esfuerzo y ahí ya es cuando ya le tuve que quitar la bota, se apreció un hematoma muy grande tanto en el gemelo como en la parte de atrás y bueno, ahí ya tuvimos que avisar al Grey para bajarla de allí, aunque él me insistió en que descansáramos en el campo base y que luego poco a poco bajáramos, pero bueno, lo que habéis estado en Pico de Europa, un desnivel de 1400 por la Canal de Amuesa con la pierna como la tenía, pues era inviable, ¿no? Al final se le sacó en helicóptero, se lo llevó a Riondas y bueno, se confirmó la fractura doble de tibia, o sea, de peroné que tenía y bueno, pues la verdad es que mi admiración y mi agradecimiento a Dani porque lo que hizo fue sobrehumano. Fue una experiencia súper desagradable y muy traumática, sobre todo también para él. Le tuvieron que operar. Es verdad que el fentanilo le quitó el dolor, pero también le dio la posibilidad alguna vez de intentar apoyar, por lo que se lijó un poco en la parte de los huesos. Tuvo una placa con bastantes tornillos durante bastante tiempo.
y bueno, ahora gracias a su poderío y a su esfuerzo y a su tenacidad, pues ya está todavía haciendo actividad, pero sí que es verdad que se tiró 2, 3 años pues fuera de juego y normal, ¿no? Con lo que había pasado, pues demasiado el hombre. Esto fue el vídeo de Cocktail Brain que nos sacó. Primero me sacaron a mí, yo quería bajar andando, pero me dijeron que era mejor también que estuviera luego con él en el hospital. Y bueno, pues podéis ver aquí donde está ubicada el Cerro del Rubón. Esta es la parte alta del collado. La boca está aproximadamente por aquí abajo. Bueno, hay dos bocas del Cerro del Rubón, la T33 y la T33 bis, que están nada, a 15 metros. Y bueno, de hecho, el que nos fue a rescatar es Sebas, que fue la persona también que luego entró con el equipo de Grain. Esta es la segunda subida ya para bajar a Dani al hospital, en Riondas. A mí me dejaron en el Cares, me fui andando por el coche y luego cogí el coche para ir hasta Riondas. Bueno, la admiración también para los servicios de rescate que hacen un trabajo increíble, ¿no? Dentro de esto. Y bueno, toda esta parte que veis es el trave en la que, bueno, como muchos de vosotros sabéis, aquí está la mayor concentración de menos miles que hay en todo el mundo, ¿no? Que hay 11 menos miles en una milla, en una milla cuadrada. En esa subida que subíamos Dani y yo, que tardamos cerca de 30 horas, nos cruzamos con el equipo de Nando, Bernat, Chus y Dani, que bajaban también, porque habíamos quedado con ellos, que bajaban ellos a encontrarnos. Estaban bastante preocupados por lo que podía pasar, aunque yo les dije que no, nos encontramos cerca de menos 200 o por ahí y les dije que bajaran, que había mucho trabajo que hacer, y ellos se bajaron, que además que era un E15, que no se preocuparan, aunque Dan y yo sabíamos que no era un E15 fuerte, y bueno, estuvieron otros 2 o 3 días en Cavida realizando un trabajo increíble, y luego se dieron cuenta de las magnitudes que tuvo el accidente, ¿no? de Dan. Ese tercer ataque también de Luis Ángel y Juan Carlos y David Jimena, bueno, pues también les afectó un poco la parte del accidente de Dani y es verdad que se vieron un pelín mermados. Otro ataque más de 2017 de nuestros amigos los catalanes, en los que hicieron un trabajo brutal. No pudieron llegar a -1000, pero la verdad es que se quedaron muy cerca de la instalación de -1000. Este quinto ataque fue mi vuelta o mi regreso de nuevo después de un mes y medio del accidente de Dani, en el que iba con dos auténticos cracks, con David Aragón y Nando Piera, en el que hicimos un trabajo increíble de instalación para poder llegar a -1800, o sea, a -1200 metros, al paso Olvidar. Aquí tuvimos también un problema importante y es que este paso es súper, súper estrecho, de los más estrechos que hay en la cavidad. Son solo 4 metros en una especie de rampa, es una parte como triangular en la que tanto David como Nando no entraron por capacidad torácica. Yo sí que pude pasar. El problema que tiene también esta parte estrecha es que llega justo a un pozo de 8 metros en lo que no te da tiempo o sea, no te da momento en girarte, tienes que ser un poquito más delgadito y más pequeño como era yo para poderlo pasar. Y allí nos quedamos en -1200 metros sin posibilidad de pasar. Bajábamos muchísimo material, bajábamos 12 petates entre los dos para poder conformar el quinto vivac, en el que estaba por debajo de -1200, por debajo del paso Vidal a -1300. Y bueno, pues nos tuvimos que dar la vuelta hasta llegar otra vez de nuevo al vivac de 7:50 en los que pues, ese día fue exagerado, ¿no? Empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y llegamos al Vivaje ese a las 3 de la mañana, cerca de 20 horas por una cavidad muy dura, manejando muchísimos petates y haciendo
un trabajo de instalación brutal, ¿no? El siguiente ataque era el del Grain. Estos 28 especialistas que vinieron de toda España hicieron una práctica dentro de la cavidad. Yo les dije a Serván, que lo tenemos aquí, digo, mira, tienes todos los petates menos 1200, tienes posibilidad de poder llegar a menos 1500, instalarlas si podéis, porque esto es un trabajo de todos y aunque lleguéis vosotros, pues será trabajo y beneficio para todos. Él me dijo que sí, que lo iban a intentar llegar a menos 1500, aunque ellos, la actividad que iban a hacer también iba encaminada un poco a moverse en una gran cavidad, también en conocer la cueva más grande de España, que no es Moco de Pavo, y bueno, y también pues activar todo el tema de vivar, de puntos calientes, comunicaciones. Bueno, la verdad es que tenían bastante, también reequiparon parte de alguna cuerda de la cavidad, que también andaba ya un poquito ya devorada. Y bueno, la verdad es que hicieron un trabajo brutal, pero bueno, no pudieron llegar llegaron a menos 1000 y se quedaron en menos 1000. Un equipo, bueno, prácticamente dos equipos, llegaron 6 personas a menos 1000 y bueno, se dieron la vuelta. La verdad es que la cavidad, tuvieron también un problema de tiempo, en el que el tiempo se les metió en el primer día y no pudieron subir con el helicóptero a la hora adecuada. Luego tuvieron también algún problema físico, algún guarda. Al final todo va restando en esta cavidad y bueno, pues cuando estás tan abajo y con esos meandros tan estrechos, pues la cabeza piensa de otra manera, ¿no? Y este fue el último ataque de 2017 en el que conseguimos llegar a punta, y la verdad que fue un ataque brutal. Teníamos todo el material ya a menos 1200. Aquí íbamos David Aragón y Bernard Escriba de Ibiza. En una primera parte de la cavidad que entramos en la entrada, queríamos llegar hasta menos 1200 del tirón para poder montar ese vivar que habíamos visto en la subida. Cuando subimos Nando Piera y David Aragón, ya vimos en un pozo de 50 metros que había una repisa bastante buena para poder hacer Sí que es verdad que estaba una repisa a mitad del pozo de 50, pero era bastante factible hacer el vivar ahí y no hacerlo pasando el paso olvidar, ¿no? Que así nos ahorramos por lo menos de pasar 4 petates, todo el tema de la tienda, esterillas, sacos, etcétera, ¿no? Entonces teníamos la intención de ir rápidos. Los tres nos conocíamos la cavidad porque habíamos estado ya bastantes veces ya en la cavidad y de hecho fuimos muy rápido. Yo en la primera parte tuve un problema con el stop, no se me cerraba del todo y es porque tenía una china metida en el muelle. Hasta que pude solucionarlo a menos 300 aproximadamente, pues estuve ahí bastante rato, un poco mal, iba incluso retrasando un poco al grupo. David también en 380 nos dijo que él iba demasiado rápido. Le examinamos el stop y pudimos apreciar que la leva superior del stop estaba tocando en el bulón, que vamos, lo tenía mellado completamente. Esto fue un problema para nosotros porque David en esas eh, características que llevaba el stock, era imposible poder bajar más, ¿no? O se hacía un dinámico, bajaba con dinámico y se aseguraba con Plusid, o tenía que darse la vuelta o darnos la vuelta a todos. Ahí sí que decidimos entre los tres que él se iba a dar la vuelta. Él estaba acostumbrado a andar por cavidad sin problema solo, y Bernard y yo teníamos la oportunidad de poder llegar a menos 1200 y montar ese vivar y ver si teníamos la capacidad de pasar o no. Yo ya sabía que podía pasar. Quedaba Bernard, que aunque sí que es bastante alto, es más delgadito. Y bueno, pues en el primer día sí que pudimos llegar a menos 1200, Bernard y yo. Montamos el Vivar 5 en la repisa esta del pozo de 50 anterior al paso Olvidar. Es un Vivar, la verdad, el de MTD, que es, hablando mal, cojonudo, porque, porque lo montamos en 10 minutos. Ese Vivar nos lo dejó el Grain. Bueno, lo bajaron ellos para montarlo ellos, pero bueno, como no llegaron, lo dejaron en menos 1000 y lo cogimos y lo montamos en esta parte del pozo.
es un pozo de 51 en el que hay una repisa y la verdad que es bastante fósil. Tiene dos problemas, que no tiene agua y el tema de necesidades, ¿no? Que no es apta para sonámbulos, por así decirlo. Esta rampa hasta llegar al Paso Olvidar es tediosa, muchísimo cable bloque hasta que llegas aquí. El Paso Olvidar le precede una pequeña dieclasa también de 3 metros, en la que es bastante estrecha. Al día siguiente sí que pudimos meternos, este es el vivac que montamos en la repisa del Pozo de 50. Al día siguiente nos levantamos prontito, pasó Bernard primero a ver si podía pasar por el Paso Olvidar, lo consiguió, así que empezamos a meter petates por el meandro, luego pasé yo. Este es el Paso Olvidar, en el que bueno, una persona entra muy justa, los petates los tuvimos que también polear, tiene una pequeña caída hacia abajo, pero bueno, que para bajar la verdad que, por así decirlo, pues no se nos dio mal. Luego el problema lo tuvimos también para subir, que las pasamos canutas. Hay una parte en la que te tienes que dar la vuelta porque las piernas se te quedan voladas en el pozo de 8 metros. Y bueno, pues estar en las profundidades en las que estamos a prácticamente 2, 3 días de salida, los dos solos, pues la verdad es que sí que nos pegó subidón cuando pudimos pasar y seguir instalando, pero es verdad que nuestra mente estaba más, por lo menos la mía, estaba más en salir y no tener ningún tipo de problema que, bueno, en disfrutar un poco al final lo que conseguimos, ¿no? Que conseguimos llegar al río Macrepalo, que está a -498, no llegamos a -500, y ahí pusimos un sensor, esperamos 15 minutos, nos dimos una vuelta bueno, una vuelta. Fuimos hasta la parte de la cascada, que sí que nos dijeron unos franceses que había una parte que es bastante corriente de aire y que podía ser una continuación dentro de lo que es la cavidad, pero claro, está a -1500 y en esa parte estábamos solos. Aquí es donde ya Bernard se acomodó para poder instalar ese pozo. Esta es la parte donde llegamos, ¿vale? Las siguientes instalaciones eran pozos bastante grandes, de hecho el pozo ausente, por ejemplo, era 134, el anterior era 124 con un volado de 80, es decir, que luego la instalación sí que fue más rápida, aunque igualmente tuvimos que bajarnos el taladro, estar metiendo multimontis, porque por ejemplo el pozo de 124, el volado únicamente tenía un anclaje natural y un speed, y bueno, tuvimos que meterle los multimonti y ahí hicimos una triangulación para a reasegurarlo un poco, ese volado de 80 metros que se te congelaba la sangre, ¿no? Estar a esas profundidades y hacer un volado de esas magnitudes, pues es brutal, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco todo lo que hemos tenido dentro de este Ferro del Cubón, ¿no? Muchísimo sueño, mucha ilusión, muchísimo compromiso por parte de la gente que ha participado, en el que ha habido el esfuerzo, la superación, dedicación total a este proyecto, con la única motivación en los objetivos, ¿no? Tanto el personal mío como el científico en poder meter un sensor a -1500 metros, pues igual que lo hicimos en la cornisa, pues es brutal, ¿no? A nivel científico para estudios terremotos, pues es una cosa, pues eso, como pone ahí, ¿no? De locura, de firmeza, de pasión. Aquí viene un poquito los totales, ya no solo de todo el proyecto, ¿no? Los totales que se han hecho en el proyecto, más de 20.000 metros negativos dentro del proyecto de 17 picos, 17 simas, con cerca de 50.000 metros positivos, pues lo da, que ha sido un proyecto pues increíble, ¿no? En el que a nivel personal hemos conseguido esta hazaña que ha sido el Ferrocobón, igual que hicimos la cornisa, igual que se hizo el ACS9, igual que se hizo sistemas de añonera o otras grandes cavidades en las que bueno, pues ha sido brutal y yo sobre todo me siento orgulloso no de los éxitos, ¿no? Sino de las personas, de lo que hemos convivido,
de esas alegrías y de esas tristezas, ¿no? Que este Ferro del Cobón, cada objetivo y cada ataque nos ha echado para atrás, pero bueno, como hace la gota en la piedra, poco a poco le hemos ido ganando y al final hemos conseguido pues, poder llegar a su profundidad, ¿no? Y luego ya, pues lo que os comentaba en un primer momento, en 2019, bueno, en la desinstalación la tardamos otros 3 años, que fue también otra odisea. Lo único que esa ya no la voy a contar porque eso ya sería otra hora de reunión. Así que con el proyecto de Europa son 17 picos, 17 simas en Europa sin repetir país. Empezamos en 2019. Es verdad que con el COVID tuvimos ahí un pequeño parón, pero bueno, ya hemos hecho varias cavidades. Por ejemplo, la Mirolda no hemos llegado hasta los menos 1600, pero sí que hemos llegado hasta menos 900. Italia, la Willy Done, aunque pone ahí el aviso de Paolo, la Willy Done hemos estado hasta menos 1300 en la Willy Done con Fabio. Hemos estado también en Noruega, haciendo la de Noruega, la de Portugal. Este año tenemos puesto aquí en amarillo, vamos a Grecia a hacer la de la cavidad de Grecia. También llevamos también cuatro picos hechos y bueno, pues es un proyecto también muy ambicioso en los que nos mantiene activos, nos mantiene el grupo también de 17 picos, 17 sí más unido y la verdad es que pues eso, pues muy contentos de poder seguir progresando, de tener salud para poder realizar esto y sobre todo también poderlo mostrar, ¿no? A la gente, expresar un poco lo que es la espeleología, que mucha gente no sabe lo magnífico y lo maravilloso que es lo que tenemos bajo tierra y bueno, pues también he escrito un libro, el año de la pandemia me dio para poder plasmar todas las aventuras, las 34 aventuras de Pico y de Simas en un libro. Ahí tenéis un enlace. Bueno, o si no, aquí tenéis mi teléfono también y me podéis contactar por si lo queréis. En Bubok se vende. Se llama tal cual, 17 Pico, 17 Simas, la unión del deporte y la ciencia. Y nada, por mi parte, nada más. Del compañero que se accidentó, ¿cuántas horas tardasteis en salir? Y él también arrastraba peso para arriba, saliendo. No, no, él ya llevaba yo su petate personal, él no arrastraba nada de peso y tardamos 30 horas en salir. El cuerpo humano se acostumbra o tenemos una capacidad también de adaptación brutal, ¿no? Y los que somos espeleólogos te adaptas al medio enseguida de una manera increíble y eso, por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso hemos progresado el ser humano. Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho 7 menos 1000 dentro del proyecto y hablan que, bueno, los expertos, ¿no? Yo al final lo que he dicho al principio, no me considero ningún experto, pero bueno, Sergio García Díaz, Jorge Membrados, gente muy renombrada, pues que un 8000 es como si fuera un -1000, ¿no? A nivel logístico y sobre todo a nivel mental. El ser humano nos falla mucho la cabeza, la mente es muy poderosa tanto para bien como para mal.